Bienvenidos, mis amadas, a este su espacio Mundo Cristiano, órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía Central, Espaillat número 86, La Romana, República Dominicana. Nuestro pastor Alvin Carrasco, su hermana amiga Wendy Elizabeth Jiménez de Peguero, compartiendo con ustedes este espacio exclusivo para las mujeres. Pero también podemos invitar a algunos caballeros si se quieren sumar. Ya Cristi estaba planificando qué decir para rescatarlos a ustedes, pero no importa, ya yo lo hice. Cristi, hola, ¿cómo estás, mi amada? Todo bien, gracias a Dios, amada Wendy, privilegiada y agradecida de nuestro Dios que nos permite estar un miércoles más compartiendo la palabra con esta amada audiencia. Gracias le damos a ustedes por estar en su programa Mundo Cristiano. Mil gracias por sus oraciones, amén, por sus feedbacks que siempre están ahí. Sí. Y nada, orando siempre para que este programa sea de bendición para sus vidas, así como lo es para nosotros. Con este súper tema que estamos tratando en todo este mes con relación a Dios Hijo. Y la semana pasada estuvimos dando la entrega de lo que es Jesús como... Primero estábamos hablando como Jesús, Hijo de Dios en general, y luego entonces entramos en la parte de Jesús, amigo de los que rescata a los pecadores, que estaba con los pecadores por alguna razón específica, que está con nosotros también, que tenemos que vernos y entender que nosotros también fuimos uno de ellos y que fuimos rescatados. Y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, podemos estar aquí todos los días, clamar Abba Padre, te necesitamos, Señor. Estamos aquí porque tu gracia y tu misericordia nos rescató y dándole gloria y honra, porque podemos hablar de Él, de Jesús. Y en toda esta semana en la cual nosotros recordamos lo que es la Semana Mayor, la Semana Santa, tenemos el privilegio de hablar de Jesús como el Cordero de Dios. Y sabes que me emocioné mucho en el sentido de lo que es información, y cuando hablamos de cuando nosotros creemos que sabemos algo y descubrimos que no, que todavía falta mucho por seguir indagando, seguir investigando, profundizando en la palabra de Dios, entonces uno se siente súper feliz. Yo por lo menos me encanta cuando comenzamos a hablar de Cordero, yo dije, pero de verdad, todo esto está sucediendo en este tiempo, sucedía anteriormente. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el paralelo? Y qué bendición vivir en esta dispensación de la gracia. Óyeme, es una gran bendición que nosotros hemos podido alcanzar la misericordia de Dios y vivir bajo su gracia y entender que el Cordero de Dios trae a nuestras vidas lo que es consuelo, aunque hay algunas personas que entienden que es un terror porque lo ven de forma diferente. Todo depende de cómo tú recibes ese Cordero en tu corazón. ¿Qué pasa? Y que obligatoriamente al tocar este tema de el Cordero de Dios, tenemos que hablar de la historia del pueblo de Israel, porque es parte, exactamente, es parte de su historia, de sus costumbres. Bueno, y lo relata la Biblia. Podemos ver el primer ejemplo en Génesis con Abraham y su hijo, cuando el Señor le pide a Abraham que sacrifique a su hijo como símbolo del Cordero. Una prueba, súper fuerte. Yo me pongo en el lugar de él como madre. Y aparte de que yo me imagino las preguntas que Abraham se hizo, aunque la Biblia no relata que él cuestionó a Dios, pero vemos el ejemplo de este gran hombre de fe, de esta gran historia, donde nos relata este ejemplo de cómo él iba a sacrificar a su hijo como sacrificio al Señor. Y vemos los múltiples ejemplos que la Biblia cita de los sacrificios que las personas tenían que hacer. Y este cordero no era un cordero simplemente normal, por ser pequeño, no, tenía que tener cualidades. Sí, porque es que en la Biblia todo tiene como un parámetro, detalles específicos. Exactamente. ¿Y por qué? Las razones por la cual se hacían esos sacrificios. Y ahí tú ves que el Señor es un Dios pensante, un Dios que se ocupa, que analiza, planifica. Exacto, que planifica antes de hacer las cosas.
cosas y mandar un estatuto. Sí, claro, porque todo esto apuntaba para que el ser humano fuera acostumbrándose a lo que era Jesús como el Cordero de Dios. Entonces, precisamente, como tú dijiste al principio, la primera mención del Cordero, el cual se encuentra en el libro de Génesis capítulo 22, nosotros podemos visualizar cómo Abraham, en un acto de pura fe, me encanta, Cristi, cómo anotaste o resaltaste este trozo escritural, donde Abraham también por primera vez se menciona lo que es la palabra adoración. Cuando él dijo y él estuvo confiado, ¿qué confianza tuvo Abraham en nuestro Dios? Cuando él dijo, iremos, adoraremos y regresaremos. O sea, él dijo, algo va a pasar allí. Y ahí fue la primera vez en tanto tiempo que el Señor había prometido a Abraham un hijo, para que entonces a su vez se lo pidiera en sacrificio. Fue un acto de fe y un acto de amor y un acto de representación clara del amor de Dios en el corazón de Abraham. Y él dijo, sí, yo lo voy a hacer. Y lo hizo sinceramente. O sea, no fue de que yo lo voy a hacer y con cierta duda, no. Porque hay que entender algo muy claro, y es que Dios conoce nuestros corazones. Y Él sabe lo que hay ahí. Y Dios le dijo que tomara a su hijo y que se lo ofreciera en holocausto. Entonces ahí vamos a presentar precisamente con relación a lo que es el Cordero y qué era lo que sucedía en ese entonces. Abraham obedeció a Dios. Él se levantó temprano en la mañana, no conocía ni sabía el final de la historia, porque hoy nosotros la conocemos porque está escrita en la palabra y nosotros podemos ver qué sucedió. Y caminó 5 millas de distancia al monte de Moría, donde Dios le había dicho que hiciera ese sacrificio. Luego entonces podemos ver en Génesis 22, versículo 7, donde Isaac dijo a su padre, Padre mío, heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac, aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Entonces Abraham dijo, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto. Algunas versiones dice Dios se proveerá. Me gusta bastante ahí porque ahí de eso precisamente se trata, de que Él se proveyó como cordero. Él mandó a su hijo, representación de Él, y se humanizó y se ofreció como cordero para proveer entonces el holocausto. Y cabe destacar que estos sacrificios al fin y al cabo tenían un objetivo, que era ver el sacrificio del verdadero Cordero, que era Cristo. Vemos en Isaías 53, capítulo 53, versículo 7, donde Isaías lo profetiza y dice, Él fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió Él su boca. Sorprendente cómo podemos ver la historia y el trayecto del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y ver cómo Él lo hizo por amor a nosotros. O sea, aún nosotros siendo pecadores y Él llevando sobre sus hombros, sobre Él, el peso del pecado, porque incluso dice la palabra de Dios que Él le pidió a Dios que si era posible pasara de Él esa copa, porque Él sintió realmente el peso del pecado sobre Él. Momentos antes de la crucifixión de Jesús. Y vemos también cómo Juan lo relata en Juan, su capítulo 1, versículo 29. Juan el Bautista vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo Cristo quita el pecado del mundo. Sí. Y esto pasa cuando nosotros podemos abrirle las puertas de nuestros corazones y decirle, Señor, entra a mi vida y transfórmame tú
porque decíamos en programas anteriores, y eso lo dice la Biblia, que es que no es con nuestras fuerzas. Para eso el Señor nos dejó al Espíritu Santo, para que nos fortalezca. Es que no hay Entonces, forma. ¿cómo podemos obtener la salvación? ¿Cómo podemos restaurar nuestras vidas? Teniendo al Señor Jesús en nuestros corazones a través de ese sacrificio que Él hizo por nosotros. Y volviendo atrás con relación a los sacrificios y los corderos, etcétera, que hay muchísima información, usted puede buscarla en Éxodo, donde ahí se relata detalladamente cada uno de los sacrificios, las razones por las cuales se hacían diariamente, de día, de noche, diferentes motivos, diferentes razones, y se derramaba mucha sangre. Y estos sacrificios eran hechos como ofrenda de paz y para ofrendar por el pecado, como restitución de culpa, porque anteriormente en la ley se dice que cuando hay una transgresión de la ley había que derramar sangre para que entonces pudiera haber lo que es una restitución, exacto, de la culpa. Entonces por este motivo se sacrificaban tantos corderos, porque era tanto el pecado a diario, a cada momento, que tenía que haber un sacrificio. Yo decía, pero es que no iba a haber suficiente cordero en el mundo para poder lidiar con tanta culpa, con tanto mal que nosotros cometemos a diario. Así es que tuvo que venir nuestro querido Padre Celestial y proveer a Jesús como cordero para que nosotros pudiéramos entonces recibir lo que es la restitución de la relación que fue perdida en el jardín del Edén con nuestro Señor Dios. Sabes que en esta Semana Santa hay algo que debemos recalcar y no queremos que pase por alto, lo que es en inglés le dicen Passover o la Pascua, y eso significa pasar por encima de. ¿Y por qué es ese nombre? Saben que en ese tiempo del pueblo que hubo un mal que tuvo que caer sobre el pueblo por la maldad que hubo, de que los primogénitos de cada hogar iban a morir. Entonces, en el momento en que hicieran lo que la palabra le fue instruida, o se le fue instruido al pueblo que hiciera por medio de los profetas, se le dijo: deben de sacrificar a un cordero y la sangre del mismo pasarla por el dintel de la puerta, el marco entonces de cada casa, y cuando el ángel de la muerte pasara y viera esa marca como representación de que ahí se siguieron las instrucciones como fueron dichas, entonces el ángel de la muerte iba a pasar por encima de esa casa y no iba a hacerle daño. Yo al leer esa historia o al recordar esa historia, yo me río, porque yo digo, pero es que yo aún siento incrédula, yo la pongo. No me arriesgo a que mi hijo se muera. Lo que pasa es que el ser humano es así, dependiendo de dónde venga la información, es que le dan importancia. Realmente. Óyeme, pero si viene tú me entiendes, lo hago. Tú no creyendo o no creyendo, yo pongo la sangre. Porque es que es mi hijo que está en juego. Es mi familia. Estamos hablando eso es lo que pasa con nosotros. Cuando nosotros damos la información y le decimos al mundo, arrepiéntense, que si no van a perecer en una vida eterna, no creen, o sea, cualquierizado el mensaje. Entonces, eso es lo que sucede. Al haberlo cualquierizado, al haber tanta maldad en el corazón, no creen, y es que está cauterizado el corazón de las personas. Y también tú sabes el ego del ser humano. Precisamente. No le gusta que le digan la verdad y no le gusta que le digan qué hacer. ¿Qué hacer? Exactamente. Entonces, por eso es tú, por ejemplo, que dices así, bueno, por la salvación de mi hijo yo lo hago. Pero cuando tu corazón está así, tú dices, no. Por ejemplo, ahora mismo nos dicen que nos vayamos porque se va a acabar esto, va a temblar la tierra. Uno va a decir como que yo no he oído nada de eso en la noticia. Yo espero que tiembla para yo correr. Entonces, eso es lo que sucede. Pero se le fue dada instrucciones y ellos tuvieron que hacer lo que se les fue indicado. Y ellos asimismo, por la fe, por la confianza, por el conocimiento, por todo lo que había ya sucedido, el pueblo hizo lo que tenía que hacer. Y eso hizo todo un proceso. Mis amados, le invito, mis amadas, que vayan a Éxodo y verifiquen y chequen. Eso es precioso, como
cada una de las instrucciones de nuestro Dios estaban pautadas con detalles y que habían razones por la cual. Pero el motivo principal de todo esto, de todos estos sacrificios que rápidamente quisimos venir a traerle el día de hoy, es para recordarles que todo esto apuntaba a nuestro Señor Jesús como el sacrificio verdadero, un sacrificio final y eterno, porque cabe destacar que era necesario que fuera nuestro Señor Jesús que viniera a morir en la cruz del Calvario para rescatar lo que se había perdido. Así es, y cabe destacar que el Cordero simboliza inocencia, sumisión, vulnerabilidad, sufrimiento silencioso y sacrificio, y he aquí el Creador, el Rey del Universo, viene a esta tierra como un cordero, así como dice la palabra, manso, humilde, como un cordero sacrificial, inocente, sin mancha. Sufre en silencio por los pecados que de cada uno de nosotros y nos ofrece una nueva vida en Él. Es decir, ya no tenemos que sacrificar, no tenemos que ir directamente donde un sacerdote. Incluso cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, el velo se rascó en dos. Eso indica que ya tenemos libre acceso ante el Señor Jesucristo para interceder, para clamar, para ir postrado delante de Él, pedir perdón y seguir hacia adelante, pedir ayuda, porque somos imperfectas, somos imperfectos. Y vemos que en el transcurrir de Jesús, en esos 3 años de evangelismo, de predicación, de peregrinación en su historia, vemos cómo Él se acercaba a las mujeres y vemos el impacto y la importancia que teníamos nosotras para Él. No es como muchos dicen que no, que somos segundo plano. No, cada quien, el Señor nos hizo con los roles que nosotras tenemos y somos importantes, y eso lo podemos ver en la historia de Él. Me encanta como ya no era necesario tantos corderos en el año. Hicieron una sumatoria de 1,086 corderos que eran sacrificados en este ritmo recurrente de ofrendas regulares. Y eso es además de otras ofrendas que se hacían por el pecado individual y el pecado corporativo. O sea, aparecían otros por ahí, también se ponían. Exactamente. Ya no más sacrificios, ya no más. Jesús hizo el sacrificio final para que nosotras podamos entonces recibir. Y me gusta mucho esto del cordero. El cordero era manso, tranquilo, no ofrecía resistencia. Exactamente. Estamos hablando del cordero divino. Entonces, en Apocalipsis capítulo 5 sigue hablando del cordero. O sea, no es solamente desde el principio, sino también hasta el final apunta hacia Jesús, apunta hacia el Creador. Dice, entonces uno de los ancianos me dijo, eso fue a Juan el apóstol, mira el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Miré y vi entre el trono y los ancianos a un cordero de pie, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. El león conquistador resultó ser un cordero inmolado. La paradoja más grande de la historia es que Jesús conquistó con su muerte. O sea, pensaban que en el momento que Jesús murió, se iba a quedar todo ahí. Terminó todo. Y sorbida es la muerte en victoria. Y cuando Él resucitó, entonces... ese fue el boom. Exacto. Lo que sé yo. El enemigo dijo, no puede ser. En serio, esto está sucediendo. Y de verdad que nosotras nos alegramos, no porque haya tenido Él que morir, sino porque al morir nos dio vida a nosotros. Y Él no se quedó ahí. Así es que muchísimo más privilegiadas somos al entender que servimos a un Dios que murió y resucitó. Y que en toda la trayectoria de lo que fue su nacimiento, su vida, su ministerio, su muerte y su resurrección, en todo esto nosotras recibimos lo que es el Evangelio y podemos asimismo dárselo a otras personas. Así es, y me encanta haber nacido en República Dominicana. Realmente me encanta porque podemos expresar libremente lo que creemos. Hay algunos países donde las personas creyentes tienen que estar en silencio porque arriesgan su vida de una manera u otra y no pueden predicar el Evangelio a viva voz.
nosotros que podemos, le damos gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo de que Él nació, murió por nosotros y resucitó. Y eso nos da esperanza de vida. Amén. De que podemos vencer y llegar a la patria celestial. Esto es grandioso, como toda la Biblia habla. Y me gusta mucho cuando estábamos estudiando a los profetas menores y escuchando todas estas profecías y todas estas advertencias que estos profetas y estos siervos de Dios, porque vieron algunos que aunque no fueron profetas, fueron elegidos para profetizar, que se sepa esto. Lo aprendí en la escuela bíblica. ellos apuntaban siempre y siempre fue mencionado Jesús en medio de todo esto. Me gusta mucho cómo la palabra de Dios nos dice en el versículo 14, donde estábamos hablando con relación al Cordero, dice, y Él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han blanqueado en la sangre del Cordero. En Apocalipsis 12, capítulo 12, versículo 11, ellos lo vieron, lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Escucha en un día que te enfrentarás al Cordero como tu juez, o te enfrentarás a Él como tu Salvador. En estos minutos quiero recalcar esta parte. Queremos enfrentar a este Cordero como nuestro juez o como nuestro Salvador. Obviamente, Él va a juzgar toda la criatura, va a juzgar al que está perdido, le va a decir, bueno, lamentablemente no me aceptaste como tu Salvador, así es que esta es tu paga. Y a nosotros nos va a decir, esta es tu recompensa, y nos va a pasar entonces, como dice, bienvenidos a la morada celestial. ¿Dónde quieres tú estar? ¿Como tu juez o como tu Salvador? Como este Cordero que murió por ti, te está ofreciendo todavía la oportunidad de que puedas venir a sus brazos y ser uno de los salvados, una de sus ovejas. Él, como un buen pastor, Él te quiere admitir dentro de su rebaño. Pero en estos momentos nosotros lo presentamos como el Cordero inmolado, como el Cordero que se ofreció, como el Cordero que no se resistió, peros. Exactamente, no puso peros, sino que entregó su vida para salvarte a ti. Así es, y es un vivo ejemplo de amor, del amor. Por eso siempre digo que ¿cómo me estoy comparando yo con Jesús? Porque el amor que Él mostró hacia nosotros debemos día tras día demostrarlo hacia nuestro prójimo. ¿Es difícil? Sí, pero con la ayuda de Dios todo se puede. Los dejo nuevamente con este versículo que encontramos en Juan capítulo 1 versículo 29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo Cristo, solo ese sacrificio quita nuestro pecado. Solamente tenemos que venir a Él y Él nos perdona una y otra vez porque no somos perfectos. La invitación es para que en esta semana preparemos el ambiente y aprovechemos esta oportunidad para hablar, para socializar lo que fue todo ese transcurrir de nuestro Señor Jesús hacia ese sacrificio tan grande y darle gracias a Dios por Él mismo, y en familia, unidos, recordando esta historia, darle gloria a Dios por la misma, darle gloria a Dios por todo eso que sucedió y darle gracias porque nosotros somos parte de todo esto, de este plan de salvación. Y planificar también nosotros cómo podemos influir a los que están a nuestro alrededor y nuestros familiares, los que están cerca, para que puedan también ser salpicados por esa sangre de ese gran Cordero que fue molado por ti y por mí. Y le damos gloria y honra y oramos y le pedimos al Señor que usted que está ahí con nosotras, que está escuchándonos en estos momentos, independientemente de que haya pasado la Semana Santa o estemos en el curso de la misma, que usted reconozca que Jesús es el único ayer y hoy, que quiere salvarte, quiere ser ese sacrificio que se ha validado en tu vida. Tu hermana y amiga Wendy Elizabeth Jiménez de Peguero, gracias por su sintonía. Hasta la próxima. Cristi Rodríguez de Ávila, bendiciones.
Bye bye.